Hola estimados hermanos, es un placer una vez más poder estar con ustedes, como siempre un grupo de amigos, compañeros que estamos al servicio de Dios en diferentes lugares. Estamos para compartir la lección de escuela sabática que para esta semana trae como título una forma apasionante de participar. Antes de iniciar con el estudio me gustaría que por favor tomemos un tiempo para hablar con Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones, gracias por escucharnos, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de hablar contigo y de tener, Señor, este momento especial. Vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Queremos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que nos guíes, que nos utilices, que podamos aprender, Señor, y que podamos poner en práctica lo aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Mateo 9, 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esta semana estudiaremos, o mejor dicho, estudiamos acerca de los grupos pequeños y ahorita estamos repasando acerca de los grupos pequeños. Quiero compartir con ustedes una declaración que trae la introducción de esta semana que dice así. Prácticamente lo que voy a compartir son 4 objetivos de los grupos pequeños a manera de introducción. En la Biblia los grupos pequeños se destacan, número 1, como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe. Ese es uno de los principales objetivos que tienen los grupos pequeños, fortalecer nuestra fe. Número 2, los grupos pequeños nos ayudan a nosotros para desarrollarnos y tener más conocimiento de la palabra de Dios. Número 3, los grupos pequeños nos ayudan a profundizar en una vida de oración de nosotros como hijos de Dios. Y número 4, hermanos, los grupos pequeños nos ayudan a capacitarnos para dar testimonio de Cristo Jesús, o sea, testificar, hacer evangelismo. Son 4 objetivos. En la sección del día domingo habla ya directamente grupos pequeños, una idea de Dios. El planteamiento, hermanos, que hace el autor de la lección es muy interesante. Ustedes me imagino que ya lo notaron, lo apuntaron. Se nos mencionan 3 citas bíblicas al inicio. Yo quiero compartirlas, no leerlas del todo, solo citarlas. Número 1, Génesis 1, 1 y 2, que menciona ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el énfasis, por lo menos para la lección, es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así dice la Escritura. O sea, dando por hecho que fue el Espíritu Santo quien creó el universo. Número 2, Hebreos 1, 1 y 2 dice que fue Jesús quien creó el universo. Fue por Jesús y Él es Él realmente el autor, el creador del mundo en el cual nosotros vivimos. Sin embargo, el apóstol Pablo también en el libro de Efesios capítulo 3 versículos 8 y 9 dice que Dios es el creador del universo, el creador del mundo. Ahora, por supuesto, no estamos hablando, hermanos, de una contradicción. Todo lo contrario, de hecho, toditito lo contrario, estamos hablando de una verdadera unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban totalmente unidos en el momento de la creación. ¿Cómo así? El Padre fue el diseñador, el arquitecto de la creación del universo. ¿Cómo colaboró Jesús? Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús como un agente activo en la creación. Y el Espíritu Santo, al unísono con Dios Padre, con Dios Hijo, Él con su poder también fue parte de la creación del universo. Así que, amados hermanos, podemos concluir en esta primera sección, los grupos pequeños fueron una idea de Dios. Al final, hermanos, ya ahí en la parte media de la lección del día domingo, nosotros vemos que se nos citan también 3 textos. Yo repito, no los voy a leer, pero sí citarlos para que ustedes los puedan leer en casa. Número 1, San Juan 10, 17 y 18. Dice allí la palabra de Dios que Jesús da y Jesús quita la vida.
Él dice, yo puedo quitar la vida, yo puedo dar la vida, etc. Pero más adelante también en Romanos 8:11 dice que es el Espíritu Santo quien levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y antes, repito, él estaba dando por hecho que él podía hacerlo, ¿verdad? Por sí mismo, no ocupaba de nadie más. Él lo haría. Romanos 8:11 dice, el Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y 1 Corintios 15:15 dice que fue el Padre, fue Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Una vez más, no estamos hablando de contradicción, no estamos hablando de eso, estamos hablando de unidad. Así que, hermanos, no hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Y una de las formas que Él ha dejado es precisamente los grupos pequeños. Claro está que el tema de la Trinidad, para nosotros que tenemos una mente finita, es muy difícil comprenderlo a cabalidad. Y también sería hasta un error, un pecado, quizás estar poniendo ejemplos prácticos como para tratar de explicar el tema de la divinidad, de la Trinidad. Pero, amados hermanos, lo que sí sabemos es que en la creación, en la resurrección de Cristo Jesús, en el bautismo de Cristo Jesús, ellos estaban unidos, dándonos un ejemplo a nosotros de cómo la iglesia tiene que trabajar en este tiempo, unida y precisamente de acuerdo al tema, trabajando mediante los grupos pequeños, grupos de crecimiento. Hermanos, esta ha sido mi participación. Ahora vamos a seguir desarrollando este tema y continuaremos con el pastor Ulises Torres. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor Sadiel. Que el Señor te bendiga. Saluda a todos los compañeros y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Para seguir disfrutando de este manjar de la palabra de Dios. Queremos en este momento, en la parte que me corresponde, la lección número 10, los grupos pequeños en las Escrituras. Hay una infinidad, pero vamos a tocar unos pocos, ¿verdad? Entonces, los grupos pequeños en la Escritura, dice, la Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, que tienen comunión, se animan unos a otros y trabajan para Cristo. Ahora, el mayor grande ejemplo fue cuando Moisés tenía aquel gran pueblo de Israel, más de 600,000 personas, y entonces ¿cómo hacía solamente él, echándose al hombro la carga? Entonces, en Éxodo 18, 21 al 25 leo para ustedes y dice, además escoge tú, dice, entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así se aliviarás tu carga, pues ellos le llevarán contigo. Así es, si esto haces y Dios te lo manda, tú pondrás sostenerte. Oiga bien, ¿para qué? Sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que él le dijo. Escogió a Moisés hombres de virtud de entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esto es lo que se está haciendo ahora en la iglesia. La iglesia ha dejado de creer en esto. Por eso ahora lo que el consejo de Jetro a Moisés fue, no lleves la carga tú solo, la iglesia, pequeña o grande que sea, repártanse, si es de 10 o ya vamos a ver de 12, o cada familia, ¿verdad? Ahora algunos le llaman hogar familia, en cada hogar puede iniciar eso. Entonces ahora, hermanos queridos y amigos que tú me escuchas, tú puedes ver la importancia de esto, que se convirtió en un grupo, en un campamento, pero cada grupo en su sector, para darse afinidad, para hallar comunión, para orar. En un grupo pequeño tiene la persona la oportunidad de hablar, de testificar, porque a veces en la iglesia no se puede, pero aquí sí se puede. Aquí se pierde la pena, aquí hay confianza, aquí hay de todo. Entonces es un grupo pequeño. Entonces
También Jesús dice que eligió a sus 12 discípulos. Eligió a 12, dice, y estos 12 los escogió. Después dice que estos se hicieron 70, después 120, y después 3,000, después 5,000, y esto fue creciendo. O sea que esto también dice que para que predicaran la palabra de Dios, para que sanaran, para que llevaran gozo a las personas. Por eso cada tema en los grupos pequeños para eso. Es cierto, estamos viendo los grupos pequeños, pero es para el evangelismo, para que las personas sanen y las personas puedan hallar cabida. El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión en el mundo. La pequeña congregación te ayuda a cumplir la misión. ¿Cuántas pequeñas congregaciones hoy en nuestros días, o grupos pequeños, o hogares, iglesias, o células como le llaman a otros, se convierten en iglesias porque han trabajado por la causa del Señor? Recuerda, los grupos pequeños en las Escrituras vas a encontrar infinidad, pero sí está en Éxodo 18, ¿verdad? Qué lindo ver eso. Moisés aliviando sus cargas, repartiendo ahí entre 100, 50 grupos de 10. Qué lindo fue ver eso. Y el pueblo marchó bien. Una iglesia ordenada, una iglesia con grupos pequeños, líderes comprometidos, no líderes por nombre, sino líderes comprometidos. Ahora que vamos saliendo casi de la pandemia, o en la pandemia que nos están permitiendo a veces a algunos reunirnos en pequeñas congregaciones, sería bueno aprovecharlas, pero para predicar la palabra, para animar a otros, para llevar almas a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú has estado en un grupo de afinidad, de un grupo, tú puedes compartir con las personas. Eso Dios te ha llamado. Los dejo con el pastor José María Mejía en la parte que le corresponde. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Ulises. Saludos a la distancia. Queridos hermanos, queremos hablar acerca del día martes. Y dice el tema: organizados para servir. Qué importante es la organización en la iglesia. Nuestra iglesia a nivel mundial está organizada de una manera que pueda funcionar todos los departamentos con un solo propósito, una sola dirección, y es presentar la palabra de Cristo, el amor de Cristo a todas las personas. ¿Cuán importante, hermanos, es la organización? Bien, el tema de esta semana dice una forma apasionante de participar en la obra del Señor. Y el día martes nos habla acerca de la organización. Qué importante es la organización. Y queremos empezar el estudio de este día con la siguiente cita. Y la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 20. Y dice la palabra del Señor así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos funcionan bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo para como mejor le pareció al Señor. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Queridos hermanos y amigos, Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo puede organizarse. Hermanos, el cuerpo en sí es una obra perfecta creada por el Señor. Y Dios fue perfecto en lo que creó, por lo cual el Señor espera que nosotros también seamos perfectos en nuestra forma de organizarnos. Hoy en día se cometen muchos errores. Todos tienen una función diferente en la iglesia. Hay hermanos que no tienen el talento de predicar y se les pone en el rol de predicación. Hay hermanos que se les obliga a hacer algo que no están preparados, y estos hermanos se terminan yendo de nuestra iglesia. Hay hermanos que no son buenos para predicar, pero quizás sí son buenos para prestar su carro para poder transportar a las personas a diferentes campañas. Hay hermanos que son buenos para ser un buen diácono. Dios los privilegió de ese don. Pero a veces nosotros los ponemos a hacer otra función que ellos no se sienten capacitados para hacerla.
Ven, hermanos, la importancia de la organización. Hay hermanos que desean cantar. Hay hermanos que son talentosos y se les pone en otra área en la iglesia. Hermanos, no podemos decirle al hermano que es un líder en la predicación que vaya a hacer otro, que vaya a participar en otro departamento en el cual no es su fuerte. Es como que yo ponga mi cabeza a agarrar una bolsa, si la función de agarrar una bolsa es con mi mano, no con la cabeza. Es como que yo le dijera a mi pie, como por ejemplo mi niña está empezando a caminar y mi niña tiene que utilizar los dos piececitos. La niña no puede caminar solo con un solo pie. Ella, su mente le está diciendo que tiene que poner el otro pie. Queridos hermanos, hay hermanos que son muy útiles en algunos departamentos, pero en otros departamentos quizá no. Por eso, hermanos, debemos de ser nosotros específicos en lo que ellos van a hacer. Notan, así como el cuerpo, no puedo decir yo voy a comer con mi mano, porque por lo que yo como es por mi boca, pero sí utilizo la mano para comerla. Notan qué importante es organizar bien el cuerpo ministerial, bien el cuerpo de la iglesia para que trabaje de una manera organizada, así como trabaja nuestro cuerpo. Cada función corporal, hermanos, está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Y una cita, hermanos, del Espíritu de Profecía que tenemos que tener en cuenta es: los grupos pequeños, hermanos, brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Esto no cabe dudas, queridos hermanos. La iglesia debe estar organizada en grupos pequeños, ya que el hermano necesita crecer en ese ambiente de grupo pequeño para desarrollar sus habilidades y puedan, hermanos, convertir entonces una forma apasionante de participar. Hola hermanos, es un gusto muy grande estar una vez más con ustedes aquí, compartiendo la lección de la escuela sabática. Saludos desde Brasil, saludos a mis compañeros pastores que están también en la lección de la escuela sabática. Y entonces estamos aquí una vez más con el tema los grupos pequeños del Nuevo Testamento. Hermanos, vemos que la iglesia de Dios explotó en crecimiento de una manera muy rápida en el Nuevo Testamento. Vemos que la iglesia de Dios tuvo la contribución de algunos eventos para que pudiese tener una expansión muy grande en el mundo del Nuevo Testamento. Vemos que las personas, tanto las pobres como las ricas, personas que vivían en la calle, personas enfermas, personas que vivían en el castillo, en los castillos, personas que trabajaban para el gobierno y personas que trabajaban como pescadores, estaban conociendo sobre el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y algunos eventos, como yo había dicho, contribuyeron para esta explotación de la iglesia. Estos eventos son al menos tres. El primer, tenemos el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Vimos en las lecciones pasadas que Jesús estuvo aquí en la tierra. Estaba predicando sobre el amor de Dios, enseñando a las personas a guardar, a obedecer a los mandamientos de Dios, y también estaba sanando a las personas. Jesús estaba sanando a las personas, echando fuera los demonios, echando fuera las enfermedades. Estaba como que un pastor mirando las ovejas, mirando sus ovejas, porque las personas eran como ovejas que no tenían pastor. Otro evento que tenemos aquí en nuestras Biblias, ustedes pueden mirar la Biblia de ustedes, es el Espíritu Santo que descendió del cielo y fue para los discípulos, los apóstoles que estaban en oración. Vemos eso en Hechos capítulo 2, donde las personas estaban reunidas, estaban en oración, y entonces el Espíritu Santo vino y las dejó llenas del poder de Dios. Y entonces las otras personas que estaban allí para la fiesta del Pentecostés estaban como que oían la predicación del Evangelio en su propio lenguaje, en su propia lengua. El tercer evento que tenemos aquí, que podemos decir
que ayudó, contribuyó para la explotación, para el crecimiento de la Iglesia de Dios, el Nuevo Testamento, fue la estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños tuvieron una función muy especial en el principio de la iglesia y creemos también que tendrá una función muy importante en el fin de la iglesia, o lo mejor, en el fin de los tiempos para ayudar a la iglesia. Vemos que hoy mismo, cuando nosotros no podemos reunirnos en las iglesias con mucha gente, en la capacidad máxima de las iglesias, tenemos que reunirnos como en grupos pequeños una vez más, hasta mismo para nuestra seguridad de nuestra salud. Hermanos, hay muchas ventajas cuando nosotros estamos en grupos pequeños. Nosotros vemos que cuando estamos en grupos pequeños podemos trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños números. Cuando nosotros estamos en pequeños números, podemos conocernos de una manera especial, podemos desarrollar una amistad con nuestros hermanos, podemos estar en una relación más íntima, donde nosotros nos sentimos más confortables para hablar, para predicar, para pedir una oración. Desarrollamos un vínculo como una familia, tenemos eso. Vemos eso en el libro de Hechos de la Biblia, donde Lucas está escribiendo y muestra por varios nombres que Pablo conocía muy bien las personas que trabajaban con él. Pablo tenía una amistad con ellos. Entre ellos había una amistad de tal manera que todo que era de una persona era de todas las personas. Una comida era compartida para todos, la agua era compartida para todos, vivían debajo del mismo techo. Personas que tenían sus casas grandes, las vendían y daban el dinero para la iglesia, o entonces utilizaban su casa para recibir los hermanos que venían para estudiar la palabra de Dios. Vemos que estos grupos pequeños, hermanos, en la Biblia, las personas tenían dones que eran diferentes de los otros, que los otros poseían. Cada uno tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias hicieron lo que? Hicieron con que ellos contribuyesen al crecimiento de la iglesia de Dios. Hermanos, cuando vemos las historias que tenemos en el libro de Hechos y las viajes misioneros del apóstol Pablo, podemos ver este sistema organizativo de grupos pequeños. Una vez cuando Pablo y Pedro salieron de la prisión, vemos aquí en Hechos capítulo 16, del 11 al 15, vemos que ellos fueron para casa de personas que estaban orando, para casa de personas que estaban reunidas en oración y también estudio de la palabra. Vemos Lidia, que era una mujer comerciante, una mujer que tenía plata, una mujer que abrió su casa para recibir la palabra de Dios, recibir sus amigos, sus hermanos, otros hijos de Dios que también querían conocer a Jesús. Hermanos, vemos eso en esas historias, que nuestra casa, nuestro hogar, debe ser una bendición para otras personas. Hermanos, que esa sea nuestra oración, que podamos hablar para Dios. Señor, por favor, que mi casa, que mi hogar sea una bendición para otras personas. Un abrazo. Muchas gracias, Pastor Dani, nuevamente por el comentario que nos has dado. Un saludo para ti, un abrazo para tu familia y también para cada uno de los compañeros y miembros de iglesia que nos sintonizan semana tras semana para el comentario de la lección de escuela sabática. La última parte de la lección dinámica de los grupos pequeños. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nuestros hermanos tienen el deseo de tener un grupo pequeño en sus hogares, pero no conocen la dinámica que deben de llevar. Y esta semana la lección de escuela sabática nos da algunos consejos importantes de las dinámicas que debemos de desarrollar. Ahora, recordemos
que los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para el crecimiento de nuestras iglesias. Son también refugios, nos mencionaba la lección, para que las personas puedan expresar sus problemas y compartir algunas preocupaciones que muchas veces tienen. Ahora también esto, dicho sea de paso, brindan oportunidades para el crecimiento espiritual. Ahora, muchos cristianos y muchos que no son cristianos también se sienten más cómodos siempre en el poder expresarse, el poder hablar en una reunión de grupos pequeños en algún hogar que comúnmente en alguna iglesia donde hay más personas que le puedan escuchar, y muchas veces se pueden sentir intimidadas al poder expresar sus opiniones o sus talentos incluso en frente de mucha gente. Ahora, de acuerdo con el tema que estamos tomando, las dinámicas de los grupos pequeños, ¿en qué actividades participaron los grupos pequeños en sus principios? ¿Para qué se reunían los primeros cristianos en grupos pequeños? Y vamos a ver en este día 7 dinámicas que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31, 12, 20, 17 al 19 y 27 al 32. No vamos a leer todas estas citas bíblicas, solamente quiero que leamos una de ellas, que es Hechos 4, 31. Las demás ustedes las pueden ver en sus hogares, pero vamos a sacar 7 dinámicas de estos grupos pequeños basados en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Hechos 4:31 dice de la siguiente manera: Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte, basado a este y a los otros versículos que compartí contigo anteriormente, 7 dinámicas que los grupos pequeños usaban en este entonces. El primero, interceder por los demás. Los grupos pequeños se reunían para interceder por las demás personas. Segundo, oraban por las preocupaciones mutuas. Tercero, compartían una cálida comunión. Cuarto, estudiaban la palabra de Dios. Quinto, se capacitaban para el servicio. Sexto, ayudaban a protegerse mutuamente contra los falsos maestros. Y número 7, participaban juntos en actividades misioneras. Ahora, los grupos pequeños siempre marcan la diferencia a través de este tipo de reuniones. Ahora, mis hermanos, algo que no debemos olvidar nosotros es que los grupos pequeños no son reuniones para tomar té con pan, para hablar de algún hermano, ya que muchas veces al momento de reunirnos, y esto lo he mirado muchas veces en diferentes grupos pequeños, hemos perdido el punto, hemos perdido el propósito de nuestras reuniones. Y estas 7 dinámicas que les he compartido a ustedes, utilicémoslas para nuestros grupos pequeños. Que nuestros grupos pequeños no sean una carga de semana tras semana o de día tras día, de las veces que nos reunamos, y que inventemos a veces cosas para poder reunirnos. Tenemos muchas cosas por las que nosotros debemos utilizar nuestros grupos pequeños, que es orar, compartir nuestras preocupaciones, abrir la palabra de Dios, estudiarla, protegernos de otros tipos de falsos maestros, pero no caigamos, hermanos, en solamente reunirnos para tomar té con pan u otras cosas que muchas veces hemos desarrollado para hacer nuestros grupos pequeños. Ahora, en Mateo 9, 37 y 38, que fue nuestro versículo principal, ¿qué dijo Jesús acerca de la cosecha y cuál fue la solución al problema? Ahora, él dijo en Mateo 9, 37 y 38, rogad pues al Señor de la mies. O sea, Cristo nos dio la solución al problema. Dijo que la solución fue orar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Los grupos pequeños, nos decía la lección, que son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan el número de trabajadores para su cosecha. Ahora, el interés principal de los grupos pequeños es, hermanos, el testimonio y el servicio. No olvidemos, no perdamos, mis hermanos, el punto de nuestros grupos pequeños. No perdamos la visión que fueron creados estos grupos pequeños. Porque si la visión, si nuestro punto principal, el enfoque
solamente es interno y no es externo, o sea, si solamente nos enfocamos como nuestras iglesias a solamente hacer programas internos y no externos de evangelización, entonces nuestros grupos pequeños morirán, nuestras iglesias morirán si no predicamos el evangelio a través de nuestros grupos pequeños o a través de nuestras iglesias de manera general. Ahora, Dios está llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar. Dios está llamando. Y déjame decirte esto ya para finalizar. Primero, en el libro de los Hechos, capítulo 6, hay grupos pequeños que trabajan dentro de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 12, hay grupos pequeños que trabajan solamente a través de la oración. Y también en el libro de Hechos, capítulo 16, encontramos que hay grupos pequeños que se enfocan solamente a la evangelización. Ahora, ¿cómo trabajará tu grupo pequeño? Pídele a Dios en oración que te guíe y que te pueda bendecir en esta apasionante forma de participar en la misión de ganar almas para el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.